Y hoy el título de este mensaje es un título algo curioso, pero también con un significado muy importante. Y es que yo quiero que repita conmigo, no es Chuchito. Diga a la persona que está a su lado, no es Chuchito, es Jesús. Amén. ¿Y por qué este título? Porque hoy vamos a hablar de la importancia de Jesús. Porque tristemente el mundo, que creería es normal, pero a veces es muy triste que en la misma iglesia del Señor no hemos entendido la revelación del nombre de Jesús. Y eso nos lleva a faltarle el respeto y también a no tener la reverencia que Él debe tener como Dios, como Señor. Hoy día nos encontramos que muchas personas le pueden decir Chuchito, Diosito, papito, papacito, el parcerito, el amigote. Él no es nada de eso. Él no es nada de eso. Él es Jesús. Y hoy vamos a ver qué es Jesús en la Biblia y qué debe ser para nosotros. Porque si la iglesia no respeta a Dios, ¿cómo pretendemos que el mundo lo haga? Si comenzando por la iglesia no le damos ese respeto, esa honra al nombre de Jesús, ¿cómo va a ser nosotros? Él es amigo, claro, y vamos a ver todas las características que Él tiene, pero mi amado hermano, una cosa es que Él sea amoroso, que Él sea un amigo, que Él sea un padre, y otra cosa es que yo le falte el respeto y pase esa línea delgada que no debemos pasar. Hoy vamos a hablar de ese nombre, de lo que es el nombre de Jesús. Y voy a arrancar con un versículo que creo aquí la mayoría conocemos, y es Proverbios 1:7. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué traigo a referencia ese versículo. Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí donde usted está, yo creo que diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que me hables a través de tu palabra. Dile: abre mi entendimiento para que yo pueda recibir lo que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, hago una pregunta: ¿cuántos aquí quieren ser sabios en la vida? ¿Cuál es el principio para adquirir esa sabiduría? El temor de Jehová. Es decir, que aquel que no tiene temor de Dios, la Biblia lo llama insensato, necio. Es un necio aquel que no teme al Señor, porque la falta de temor a Dios me lleva a hacer, pensar o decir ciertas cosas que son insensatas, son necias delante de Dios. Pero cuando yo he trabajado con la guía del Espíritu Santo en ese temor a Dios en mi corazón, que es algo que Dios trae a mi corazón, yo no solamente voy a respetar a Dios con lo que digo, o lo voy a temer con lo que digo, sino también con lo que hago, porque el temor a Dios me lleva a ser una persona sabia en todo el sentido de la palabra, no solamente en lo que digo, no solamente en lo que pienso, sino también en la manera en que yo actúo. Una persona que actúa con sabiduría es porque teme a Dios. Es diferente la inteligencia a la sabiduría. La inteligencia, muchas personas en el mundo son inteligentes y la inteligencia se adquiere a través del estudio, pero la sabiduría que viene de Dios solamente se adquiere a través del temor a Dios, porque el que teme a Dios piensa dos veces antes de decir o de hacer algo, porque sabe que hay un Dios que le está mirando, sabe que hay un Dios al que debemos honrar y al que debemos respetar. Entonces, con base en ese temor, yo quiero hablar de lo que fue Jesús para la primera iglesia. Recuerden que hemos estado hablando en diferentes oportunidades acerca de esas características de esa primera iglesia, de lo que ellos tenían, de cómo creció y cómo el Señor reveló su gloria a esa iglesia. Pero algo que me sorprende en esta iglesia es el respeto, es la honra que le tenían a Jesús. Y yo quiero resaltar este verso que está en Hechos 4:12, dando inicio a este título que dice: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que ese nombre, el nombre de Jesús, es un nombre tan importante, que es un nombre bajo el cielo, el único nombre bajo el cielo, refiriéndose a Él también como Dios, como persona, en que todo ser humano puede llegar a ser salvo. Mi amado hermano, el nombre de Jesús no es cualquier cosa.
El nombre de Jesús es nada más y nada menos que salvación para toda la humanidad. Cuando ellos empiezan a hablar, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No existe un Carlos, no existe un Brian, no existe un Pablo, un Pedro, en que podamos ser salvos. Escúchame esto: el pastor, la pastora, el líder religioso no te puede salvar. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, y su nombre es Jesús. Él es el único. Yo te puedo predicar, te puedo enseñar, te puedo instruir, pero yo no te puedo salvar. No tengo ese poder, y tampoco te puedo vender en la salvación. La salvación solamente es a través del camino al Padre, que se llama Jesucristo. Él es el único, y si Él es el único que me puede salvar, entonces debo poner cuidado cómo debo honrarlo, respetarlo, seguirlo, obedecerlo, porque en ningún otro nombre hay salvación. Entonces, mis amados hermanos, ese nombre, y hoy vamos a hablar de algunos significados del nombre de Jesús. El nombre original de Jesús es un nombre hebreo, que lo acabamos de cantar ahorita, que es como Yeshua. Yeshua. Ese nombre Yeshua es el nombre original en hebreo de Jesús, Yeshua, que significa Yahvé es salvación, o el Señor salva. Ese es el significado del nombre de Yeshua. Yahvé es salvación, o el Señor salva. Y me sorprende ese significado de Yahvé, porque aquí los estudiosos de la palabra saben que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yahweh. Yahweh. Y vemos cómo el nombre del Padre se refleja en el nombre del Hijo. Y ese nombre habla de salvación, o el Señor salva. Cuando Moisés le pregunta a Dios cómo se llama, Yahweh responde: yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Yahweh habla del ser, y cuando habla del ser significa o representa que Dios tiene una autoexistencia, es eterno. Habla de la inmutabilidad de Dios, indicando que Él es eterno, que existe por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Dios es Dios y punto. Dios no es un Dios creado. Jesús no es un Dios creado. Él es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Él es desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando yo digo ¿y quién creó a Dios?, es una pregunta insondable, porque si entre comillas hubiese una respuesta, entonces la segunda pregunta ¿cuál sería? ¿Y quién creó al que creó a Dios? Y etcétera, etcétera, etcétera. Dios es eterno, es el principio y es el fin, es el alfa y es la omega. Entonces, cuando Dios habla con Moisés y le dice yo soy el que soy, es yo soy lo que soy, porque no dependo de nadie. Yo soy eterno, yo soy yo estoy desde siempre, desde el principio de todas las cosas. Y dice: y así diréis, yo soy y me envió a vosotros. Mire qué tremendo, porque es curioso cuando le preguntan a Moisés: Moisés, ¿y quién te envió? Yo soy me envió. No, pero Moisés, ¿quién te envió? Yo soy me envió. Para Moisés eso era un trabalenguas. ¿Cómo así? Eso está hablando, mire qué tremendo, que cuando Dios está en una persona, mi amado hermano, es tan impresionante que donde tú vas, Dios está ahí contigo. Y ahí Moisés no estaba hablando de sí mismo, sino de quien estaba en él. Por eso la Biblia dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese es el regalo que Dios da a sus hijos a través del Espíritu Santo, que su espíritu habita en el ser, en el alma, en el espíritu de sus hijos. Mi amado hermano, cuando nosotros hacemos algo por Dios y estamos bajo la cobertura del Señor, yo soy está contigo, donde tú vas. Y tú y Él se hacen uno solo a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que el que se une a Jesús, un espíritu es con Él. Pero entonces aquí está hablando Dios a Moisés acerca de lo que Él es eterno. Yo soy Yahweh. Y miren que este nombre Yahweh, que lo digo con muchísimo respeto y muchísima reverencia, es un nombre tan especial y de tanto respeto que muchos judíos ni siquiera se atreven a decir su nombre, sino que lo llaman Adonai, que significa es el Señor. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahweh es tan sagrado que incluso mencionarlo es de mucho respeto.
Entonces muchos de ellos prefieren decirle Adonai. Adonai, que significa es el Señor. Mis amados hermanos, cuando Jesús viene y se revela su nombre de Yeshua, Yahvé, habla también de la esencia de la que Él venía, que es la esencia del Padre. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de Jesús, de Yahvé, de Yahweh, no solamente nos referimos a Jesús como hombre, nos referimos a Jesús como Dios. Es por esa razón que los discípulos también le decían Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús habla de esa salvación, pero Cristo habla del Mesías, de Dios. Cuando unimos Jesucristo, hablamos que Él vino como hombre, pero también es Dios. Amén. Él no es simplemente un hombre que vino y hizo una labor social maravillosa. No, Él no es Mahoma, Él no es Buda, Él es Dios. Él es Dios que habitó entre nosotros. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, mi amado hermano. Mire, de una manera maravillosa como lo explicó Juan. Y para hablar de este versículo que explicó Juan, quiero hablar de las características de Jesús. Y bajo esas características de Jesús, vamos a arrancar con lo que dijo Juan, que es lo que yo estaba diciendo ahorita. Mire, Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Memoricen esas dos palabras, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque esas dos palabras hablan de la esencia de ese verbo hecho carne llamado Jesús. Juan dice, miren, ¿por qué Juan dice esto? Porque en los primeros siglos hubo un movimiento gnóstico que decía que era imposible que Dios se hiciera carne, porque para ellos era imposible que la espiritualidad se uniera a la materia, es decir, al cuerpo físico. Y ellos no podían asimilar dentro de su doctrina y su pensamiento gnóstico que Jesús se hizo carne. Ellos decían que era una imagen, un espectro de alguna manera espiritual que vino y se entregó. Y esto lo decían sobre todo en un pensamiento alejandrino, que era un pensamiento egipcio, un poquito alejado del pensamiento antioqueño, no aquí en Medellín, sino de allí de Israel, que se llamaba Antioquia, era cercano a Israel. Y los antioqueños decían, no, porque no es posible que ustedes digan que Jesús no estaba en carne si es que nosotros lo vimos, nosotros palpamos, nosotros tocamos sus manos. Es más, Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Tomás tuvo que tocar sus manos porque él no podía creer que Jesús estaba ahí y él tocó sus manos. Entonces ellos decían, no, entonces Juan habla y Juan dice, mire, aquel verbo que es eterno, que es Dios, que es espíritu, que ustedes resaltan alejandrinos, Él fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo aquí Juan es que Jesús, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si usted va no solamente a la Biblia, sino a la historia, va a encontrar también a un Jesús histórico, porque Jesús también está en la historia fuera de la Biblia. Hubo personajes del primer siglo que hablaron de Jesús. Un historiador judío muy famoso llamado Josefo habló de ese Cristo que creían que algunos judíos, decía él, algunos llamados cristianos le rendían su vida y su reverencia. Se habla del Jesús histórico, hay referencias históricas de Jesús, de que él sí estuvo aquí sobre la tierra, pero no solamente estuvo como un ser humano hecho carne, sino también es Dios, porque resucitó y está a la diestra del Padre. Y ahí basamos nuestra fe. Entonces los primeros cristianos llevaron a predicar este evangelio porque ellos no solamente creían que Jesús era alguien chévere, sino que Jesús era Dios. Y entonces ellos predicaron con esa fuerza, porque ellos no solamente lo escucharon, sino que lo vieron, lo tocaron y vieron que resucitó de entre los muertos. Ellos predicaron con todo ese fuego porque ellos lo vieron. Y Juan no logrando cómo expresar, porque Juan usa unas palabras muy lindas, como por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan no logrando encontrar como una palabra que explique algo tan inexplicable, dice de tal manera amó Dios al mundo. Y acá dice, yo lo único que puedo decir de Jesús es que cuando yo lo miraba lleno de gracia y de verdad.
Juan habla estas palabras adorándole, honrándole, diciéndole, Él está lleno de gracia y de verdad. Lo que Juan estaba diciendo era, cuando tú ves a Jesús, tú no vuelves a ser el mismo. Cuando tú escuchas a Jesús, tú no vuelves a ser el mismo, porque Él está lleno de gracia. Mi amado hermano, toda la gracia es Jesús, estaba en Él, es Él. Por gracia sois salvos por medio de Cristo, Él es la gracia. Y la verdad, toda la verdad, los misterios del mundo, de la creación del mundo, todos los misterios, toda la verdad habita en Jesús. Él es la verdad. Él no es una suposición. Él es la verdad. Él es la verdad. Nosotros no creemos en suposiciones, nosotros creemos en una verdad que es absoluta, se llama Cristo Jesús. No hay más verdades. ¿Quieres conocer cuál es el camino para seguir? Se llama Jesús. ¿Quieres tener la mejor vida? Se llama Jesús, porque Él es la vida. ¿Quieres conocer la verdad? Conócelo a Él, porque Él es la verdad. Entonces Juan dice esto, y cuando habla de gracia y de verdad, se refiere para mí a las dos naturalezas de lo que es Cristo. Porque miren que la gracia, hablando de la parte de gracia, ahorita hablo de la parte de verdad, habla de Jesús, de ese Jesús como gracia. Habla primero de Jesús como Salvador. Gracia, Él viene a salvarnos. Digamos que esa es la parte chévere para nosotros. Jesús es Salvador. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino, o antes de venir, perdón, llega el arcángel Gabriel, y le da un mensaje a María y a José. Le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está hablando de Jesús como Salvador. Acuérdense que Jesús, que el nombre es Yeshua, que significa Yahvé, salvación, o el Señor salva. Cuando habla de Jesús, habla de su misión sobre la tierra, que es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo de sus pecados. Entonces aquí Jesús como gracia se representa a nosotros, o se revela a nosotros como el Salvador, el que nos va a salvar, el que nos va a librar del pecado y de la muerte, el que nos va a llevar al paraíso. Él se muestra como la salvación del mundo, pero también en ese Jesús como gracia se revela como un amigo, como un amigo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 13 al 15, Juan 15, del 13 al 15, dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire esto tan hermoso. Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Jesús se revela no solamente como Salvador, sino también como ¿qué? Como amigo. Jesús es amigo de aquellos que le sirven, de aquellos que hacen lo que Él manda. Miren que el primer paso para ser amigo de Jesús es ser siervo. Ahí dice: ya no os llamaré siervos, primero fueron siervos. ¿Tú quieres ser amigo de Jesús? Sé un siervo de Jesús. Si tú quieres que Jesús te considere su amigo, sírvele primero. Porque el derecho de ser llamados amigos de Jesús no todos se lo ganaron. Él se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos eran los que estaban sirviendo, eran los que estaban trabajando, eran los que estaban predicando. Y les dijo: yo ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los he llamado amigos, porque puedo contarles los misterios más profundos del corazón de mi Padre. Y no a cualquiera se los digo, sino a ustedes. Por eso Jesús en muchas ocasiones hablaba en parábolas a todos, pero a los discípulos en el secreto les explicaba el detalle de la parábola. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque Jesús, no todos son amigos de Jesús. No todo el que le diga mi parcero, mi amigo, es amigo de Jesús. Para ser amigo, primero hay que ser ¿qué? Siervo. Pero el hecho de que el Hijo de Dios se revele a nosotros como amigo, habla de su gracia. Piensa esto: Dios, el Dios todopoderoso,
creador de todas las cosas, quiere ser nuestro amigo. Él quiere que nosotros seamos sus amigos. Uno a veces saca pecho por los amigos que tiene, ¿no? No, es que yo conozco a James Rodríguez. No, es que sí, y la gente saca pecho. Cuando a usted le digan eso, dice: yo conozco a Jesús. Él es mi amigo. Él es el mejor amigo y es el amigo más importante en todo el universo. Amén. Pero también en Jesús como gracia se revela a nosotros como sanador. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, verso 12 al 13, dice así la palabra, hablando, hay muchas historias de Jesús como sanador, pero quise traer esta referencia por lo que Jesús le responde a la persona que sanó. Lucas 5 del 12 al 13 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí se revela el Jesús sanador. Dice: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero. Diga conmigo: Jesús quiere sanarme. Digo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí habla de Jesús como sanador. Acuérdese, Jesús como salvador, Jesús como amigo, pero Jesús es el médico de médicos. Él tiene el poder de sanar. Y no solamente de sanar el cuerpo, Él tiene el poder de sanar el corazón. Él es aquel que venda las heridas de nuestra alma. Él es aquel que nos consuela a través del Espíritu Santo. Jesús es sanador a nosotros en todo el sentido de la palabra. Cuando tú estás triste, cuando hay algo en tu corazón que te duele, Jesús a través de su Espíritu te sana, porque Él es sanador. Pero también Jesús, a quien quiere y aquel que tiene fe, Jesús lo sana físicamente. Jesús no está muerto, escúchame esto, Jesús no está muerto, Jesús está vivo y Jesús sigue sanando. Jesús sigue sanando. Él no solamente es tu amigo y tu salvador, Él también es tu sanador. Cada vez que tengas alguna dolencia, tú puedes ir a Él y decirle: Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Y hay sanidades que Dios hace instantáneas. Hay otras sanidades que son progresivas. Y hay otras que el Señor no sana todavía, porque quizás hay un propósito detrás de esa situación que está pasando. No todos los que llegaron a escuchar a Jesús fueron sanos. O hay un leproso limpio, pero también hubo muchos otros leprosos que no fueron sanados. ¿Por qué? Porque quizá uno puede ser que no tenían fe, puede ser una razón, pero otra razón también puede ser porque Jesús simplemente decidió en su soberanía que esa persona, incluso aún con su enfermedad, podía darle la gloria a Él. Como Job dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Exaltado sea el nombre del Señor. Independiente si el Señor nos sana o no, su nombre es exaltado. Pero algo importante que debemos saber es que Jesús es sanador. Él sana nuestras dolencias. Pero en Jesús como gracia también se revela a nosotros como proveedor. Mateo 17, 27 dice lo siguiente: sin embargo, para no ofenderles, aquí le está hablando Jesús a Pedro, y Jesús le dice: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Contexto de este versículo: yo hubiese podido traer la alimentación de los 5,000 como proveedor, donde alimentó a los 5,000, pero creo que es un verso ya que ustedes lo conocen muy bien. Dije: voy a traer uno diferente, y es que Jesús también provee para las necesidades que tenemos diarias. Aquí viene Pedro y dice: Jesús, en la puerta hay un alguacil romano que dice que tú no has pagado los impuestos, y yo tampoco, porque me la he pasado contigo. Y de pronto Pedro hubiese podido pensar que Jesús le iba a decir: bueno, ¿y quién se cree este que me está cobrando impuestos? No, Jesús dijo: hagamos una cosa para que sea algo chévere. Vaya y pesque. El primer pez que usted saque, ábrale la boca y ahí estará la moneda de oro que será exacta para pagar tu impuesto y el mío. ¿En serio? Dijo: vaya. Al rato llega corriendo Pedro: Señor, mire el estatua. Yo: ¿qué le dije? Escúchame esto, ese es un verso que habla que Jesús está pendiente aún de los detalles más pequeños. ¿Sabes de qué habla esto de verdad?
de que Jesús puede hacer un milagro para que pagues el recibo, para que pagues la cuota de ese banco. El Señor hace milagros porque el Señor también se presenta a nosotros como proveedor. Él es nuestro proveedor. Lo que pasa es que a veces nos falta un poquito de fe para creer en esto, pero cuando tú y yo tenemos fe, el Señor puede proveer a sus hijos. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré, porque Él es proveedor. Él es proveedor. Y aquí se reveló a Pedro como aquel que provee. Y no solamente lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Recuerden que en una ocasión Pedro estuvo toda la noche pescando y no pescó nada. Pero cuando Jesús apareció en la cena, ¿qué pasó? Dice que pescó tanto que el bote se iba a caer. Jesús en muchas ocasiones proveyó para sus hijos, para su pueblo. Jesús es proveedor. Amén. Así que usted tenga fe que el Señor en su gracia se revela a nosotros también como nuestro proveedor. Pero también Jesús se revela a nosotros como papá, como padre. Miren lo que dice Juan 14 del 18 al 20. Miren lo que dice Jesús: no os dejaré huérfanos. ¿Quién tiene el poder de dejar huérfano a alguien? Un padre. Y Jesús toma la posición de un papá y dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí en ese trabalenguas que les está diciendo a Jesús: miren, yo voy a morir en la cruz por un poco de tiempo, 3 días exactamente, y el mundo no me verá más, pero ustedes, yo voy a resucitar y me voy a revelar a ustedes, porque no todos vieron la resurrección. Fueron 500 personas, dice la Biblia, que lograron ver a Jesús resucitado, entre ellos los discípulos a los que les dio esta palabra. Y dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué está hablando acá? Que en otro versículo dice: el Padre y yo uno somos. Miren, la Trinidad es un misterio tan maravilloso y también tan delicado, que la manera más exacta que la iglesia antigua lo referenció a través de Tertuliano, creo que en el siglo segundo o tercero, es un Dios, una sustancia, 3 personas, una sustancia, 3 personas. Todos son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se revela en 3 personas, pero es una misma sustancia. Por eso el concilio de Nicea, para los que hicieron el discipulado o lo están haciendo, el concilio de Nicea dice que Dios de Dios, luz de luz, de la misma sustancia, de la misma esencia. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan desde hace muchos años que Jesús era un ser creado, que Jesús era un ser maravilloso, pero que no era Dios. Y la iglesia dice: yo no puedo aceptar eso, porque Él dijo: yo y el Padre uno somos, uno somos. Pero también había aquellos que creían, esto se llamaba, no, pero es que ya entra un tema teológico. No, mejor haga los cursos de lo invito a que haga los cursos de discipulado. El caso aquí es que Jesús se revela como Padre, como Padre. Por eso dice: el Padre y yo uno somos. Entonces miren que estas características de Salvador, amigo, sanador, proveedor y Padre, habla de Jesús como gracia, porque son características, digámoslo, amables, maravillosas para nosotros, como esa cercanía de que no es un Dios allá lejano, así como nos lo han pintado en las películas, allá de barba, por allá lejos. No, Él se hizo cercano a nosotros a través de Jesús. A través de Jesús Él vino y habitó entre nosotros, y fue amigo, fue proveedor, fue Padre, fue Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el Jesús como gracia. Amén. ¿Cuántos quieren experimentar a ese Jesús de gracia? Ahora hablemos, perdón, en esta parte Jesús se revela al mundo como cordero, miren, en esta primer fase que vemos a Jesús como gracia, Él se revela como un cordero. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 36, dice así lo siguiente: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el cordero de Dios. Ahora hablemos de las características de un cordero. Un cordero, ¿qué características tiene? Es manso, es dependiente, ¿cierto? ¿Usted ve un corderito y será que le da miedo? No, es como indefenso, ¿cierto? Aquí Jesús se muestra como ese Jesús dependiente
del Padre todo el tiempo, todo el tiempo. Jesús está dependiente del Padre, dependiente del Padre. Lo vemos en el Getsemaní, donde dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase como tú quieras, no como yo. Se muestra como ese cordero que se entrega por la humanidad. Se muestra como esa gracia, ese favor. Él es el Cordero de Dios. Isaías dice que Él es el Cordero de Dios para expiar los pecados del mundo. Entonces aquí lo vemos como, vuelvo y repito, esa gracia, ese Cordero manso, ¿verdad? Que si nos quedamos solamente con esta parte, llegamos a los errores que a veces la gente llega, de que Él es Chuchito, Él es el parcerito, Él es el corderito. Nada de eso, hermano. Porque Él es esto, sí, claro, gracia, pero ya vamos a ir a la verdad, porque es ahí donde yo complemento el poder de su nombre, de su significado, de su obra y de quién es Él. Ahora vamos a ver a Jesús como verdad. Jesús como verdad. Y aquí hay tres características que vamos a resaltar hoy. La primera es que Jesús como verdad se revela como Dios. Como Dios. Y eso lo vemos en Juan 1:1, que ahorita lo dije. Miren, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Jesús se revela como Dios al mundo. Como Dios al mundo. Ahora, que usted quiera buscarle una explicación cristológica, ¿cómo es esa fórmula? Yo le invito a que no lo haga. ¿Por qué? Porque incluso los que han estudiado cristología se van a dar cuenta que en la historia esto fue un tema de debate, pero bravo. O sea, se mataron debatiendo por esto, porque nunca lograron entender o comprender humanamente, con esta mente humana, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa Trinidad? No, entonces llegó un punto donde dijimos: no nos pongamos a meternos en temas insondables, sino entendamos algo. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Amén. Y como Él es Dios, Él merece ser adorado. Qué importante es esto, porque una cosita teológica y rápida. Hubo un movimiento llamado arrianismo. Y el arrianismo, que es hoy día lo que es igual los testigos de Jehová, prácticamente vienen de la misma doctrina. Ellos decían que Jesús no era Dios. Entonces ellos veían al Padre acá arriba y a Jesús y a la humanidad acá. O sea, Jesús es lo mismo que la humanidad, solamente que un ser especial. La iglesia del mundo de aquel momento no pudo aceptar eso, no lo pudo aceptar. Dijo: no. ¿Por qué? Porque al pensar que Jesús no es Dios, entonces la gente piensa que no debe ser adorado o que no debe ser exaltado, sino que simplemente es un mensajero. Es como, por decir algo, un Gandhi que vino al mundo, hizo una labor maravillosa y ya. No, ellos dijeron: no, en el principio era el Verbo. Entonces ellos ponen al Verbo aquí con Dios y con el Espíritu Santo, porque ellos tres son uno solo. Recuerden que en Génesis el Padre habla y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando en plural. ¿Por qué? Porque estaba la Trinidad. Y ellos colocan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y ahí sí la humanidad. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús no solamente es mi Salvador, no solamente es mi amigo, sino que es Dios, yo comienzo a verlo de una manera diferente y comienzo a respetarlo, porque el ser Dios quiere decir que es digno de ser adorado. Amén. ¿Estamos claros hasta acá? Señor, como Señor. Y eso lo vemos en Lucas 6:46. Dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús se revela al mundo como Señor, dice que Él es digno de ser obedecido. Es decir, que lo que Jesús dice es importante, hay que escucharlo, hay que obedecerlo. Cuando Jesús decía algo, era algo importante, era indispensable, porque lo está hablando el Señor. El Señor. La palabra Señor habla de señorío, de gobierno. Cuando Jesús habla, el pueblo escucha y obedece, porque Él es el Señor. Por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Señor de señores lo llaman en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Él está sobre todos.
Él es el Señor. Lo que Él diga es, por eso Él es la verdad. Porque lo que Él diga es la verdad. Y en su soberanía, al ser Dios y al ser Señor, lo que Él diga hay que obedecerlo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Él es, diga conmigo, Jesús es el Señor. Amén. Y eso quiere decir que debe ser obedecido. Pero un tercero es que Jesús se revela al mundo como juez. Esa es la parte que a muchos no les gusta. Como juez. Juan 5:22. Mire lo que dice acá. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. ¿A quién le dio el juicio? Es decir, que ¿quién es juez? Jesús aquí está diciendo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Esto quiere decir que si Él es juez, Él es el que determina nuestra vida. Y Él es el que determina al final de nuestros días nuestra salvación. No es la iglesia, es Jesús. Por eso Él es el camino, porque Él es el que determina la salvación del mundo. Él es el que salva, Él es juez. Él es el que va, cuando se abran los libros, Él va a juzgar al mundo. Él va a juzgar al mundo. Y dice que el juicio empezará primero por su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, debiendo tener este conocimiento, a veces se nos olvida que Jesús, aparte de que nos sana de nuestras dolencias, aparte de que nos perdona nuestros pecados, Él también es nuestro juez. Él también tiene la autoridad para juzgarnos. Amén. Él tiene la autoridad para juzgar tu vida, para juzgar tu familia. Él es juez. Y cuando decimos que es juez es porque es digno de ser temido. Esa es la verdad. Entonces miren que hasta aquí hemos hablado de Jesús como gracia, de Jesús como verdad, de Jesús como cordero y en esta ocasión de Jesús como león. En esta fase Jesús se muestra ya no como cordero, como león. Le hago una pregunta. Cuando usted ve al cordero, ¿le da miedo? Pero si ve a un león bien grande y fortachón mirándolo de frente, ¿usted qué dice? Ay, tan bonito el cachorrito. No. ¿Usted qué siente? Temor, respeto por ese ser. Entonces Jesús se revela como cordero cuando lo crucifican, pero cuando resucita, hermano, cuando resucita, se revela al mundo como león. Y eso está en Apocalipsis. Mira, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Escucha esto: no llores, porque el león de la tribu de Judá ya venció en la cruz. Es lo que aquí está diciendo la palabra. Entonces, cuando yo veo a Jesús como el león, yo comienzo a respetarlo. Y ya se me olvida que Él es Chuchito. Él es Dios. Amén. Él es Dios. Miren, yo no sé a cuántos papás o mamás acá, que no creo que haya ninguno, pero no creo que a nadie le guste que su hijo le falte el respeto, ¿cierto? Y cuando usted ve que su hijo ya como que cogió mucha confianza y le empieza a faltar el respeto, usted como que comienza, mire, me está temblando la mano. Porque es que el mundo hoy quiere quitar el sentido de autoridad. Entonces hoy el papá se volvió en el amigote. La mamá se convirtió en la mejor amiga. Y claro, uno tiene que ser amigo de sus hijos, pero jamás se nos debe olvidar que somos sus padres. Amén. Porque amigos puede tener muchos, pero papás solamente hay unos. Amén. Amigos no le van a exigir, pero papá sí, mamá sí. Entonces escúchame esto. Cuando yo comienzo a faltarle el respeto a Jesús y no entiendo quién es Él, entonces, mi amado hermano, lo que yo estoy haciendo es que yo me estoy desligando o pareciera como que yo no entendiera que Él es mi papá, autoridad sobre mí. Yo no creo que usted llegue y le diga a su mamá, si usted la respeta, que yo le pido perdón a mi mamá por eso, pero ¿qué hubo, Cucha? ¿Cómo le fue, Cuchita? Y entonces, Cucha, ¿qué se dice? Mi mamá me respondía bien, parcerita. No, mi mamá no me respondía así.
mamá hacía caras que yo creo que le disgustaba que yo hiciera eso. No sé por cuánto tiempo lo hice, pero después dije, no, esto no me sentía bien yo haciendo eso. Ahora, vaya y dígale escucho a mi papá y me queda pero la cachetada acá. Mi mamá era un poquito más blanda, mi mamá era el cordero. Mi mamá era más blanda. Ahora, ¿por qué si como papás nos duele que nuestros hijos nos falten el respeto? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios muchas veces le faltamos el respeto a Dios? Miren, mi amado hermano, el conocimiento de Jesús me lleva a tener un mejor léxico cristiano. No religioso, sino de respeto. Cuando usted entiende quién es Jesús, usted deja de decirle Diosito, o Chuchito, o el man, ¿cierto? Nada de eso, ni el bacán. Usted cuando escucha que alguien le dice así, usted se incomoda. ¿Por qué? Porque usted sabe que Él es Dios, Él es el Señor, Él es el juez de toda la tierra, nuestra vida está en sus manos. Dijo Jesús, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, pero no el alma. Tengan miedo al Señor, porque Él sí puede matar el alma en el infierno, dijo, porque Él es juez. Entonces ese respeto que la iglesia tenía en el primer siglo hacia Jesús, los llevó a ser la iglesia que fue. El irrespeto que hoy la iglesia tiene por Dios nos ha llevado a la decadencia moral dentro de la iglesia, porque ya pensamos que venir a la iglesia o que seguir a Jesús es algo light, es una Coca-Cola cero, es algo chévere. Nada. ¿En qué momento se nos perdió ese respeto? Y escúchame esto, nos sorprendemos y nos ponemos histéricos cuando vemos que el mundo públicamente le falta el respeto a Jesús. Pero muchas veces Jesús dice, pero tengo que empezar por ustedes, porque ustedes no me respetan. Esta mañana Tatis nos compartía un mensaje a los servidores de los compromisos que hacemos con Dios y no cumplimos. Porque muchas veces le prometemos cosas a Dios y no las cumplimos, porque lo vemos simplemente como gracia. Pero cuando yo lo veo como verdad, yo me tomo en serio lo que hablo con Dios. Yo me tomo en serio lo que le digo a Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, yo esperaría a partir de este momento que usted y yo comencemos a ver a Jesús de la forma correcta. Amén. Ahora miren esto, ese nombre es tan poderoso que aún el infierno tiembla cuando escucha mencionar su nombre. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No en el nombre del pastor, en el nombre de ¿quién? De Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Miren, esta mañana lo compartían en el curso de liderazgo y les contaba acerca de la importancia de conocer el nombre. Y cuando usted menciona el nombre de Jesús, entienda la importancia, el poder que hay en ese nombre. Porque hubo gente que trató de echar fuera demonios diciendo, os invoco en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No lo conocían y los demonios no lo escucharon. ¿Por qué? Porque los demonios también saben quién en su corazón entiende y sabe quién es Jesús. Cuando un demonio se enfrenta a un cristiano que sabe quién es Jesús, ese demonio tiembla. El infierno tiembla cuando escucha el nombre de Jesús. Porque saben que cuando Jesús estaba en la cruz y resucitó, Él rugió en el infierno. Y el infierno tuvo que temblar. Es más, las llaves del infierno, del Hades, se las tuvieron que entregar a Jesús. Jesús tiene el poder sobre la muerte, porque la muerte ni siquiera lo pudo vencer. Mi amado hermano, escucha esto. Cuando nombremos a Jesús, entendamos lo que es para nosotros, pero también lo que espiritualmente representa. Por eso este título acá, no tomemos el nombre de Dios en vano. Y les doy estos ejemplos rápido. Se cayó la escoba, ¡ay, el Espíritu Santo! O por todo, cualquier cosa que digamos, ¡ay, Jesús! ¡Ay, esto! ¡Ay! Y a veces está, y lo hablábamos con mi esposa, está tan metido en nuestra cultura que se nos olvida. Y no nos damos cuenta que a veces usamos el nombre de Dios en vano. No podemos estar dándole crédito a cualquier cosa. Ay, que el Espíritu Santo, ay, que Dios, ay, que Jesús. No, porque estoy faltándole el respeto.
Miren lo que yo les dije a los judíos, Yahweh, ese nombre es tan respetuoso que ni siquiera se atreven a mencionarlo. ¿Ah? Y a veces nosotros, por cualquier cosita, Jesús y anteriormente la Virgen María y todos los santos. Bueno, que usted nombre a Pedro, a Pablo, pero Jesús, pilas con Jesús, amén. Yo quisiera que me ayuden a pasar aquí y si Rigo también está. Yo quiero, porque hoy, miren mis hermanos, mis amados hermanos, este nombre es tan importante que yo quiero que cuando lo cantemos, usted lo cante con entendimiento. Usted lo cante con entendimiento. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice el mundo que yo soy? Ellos responden, algunos dicen que eres el Mesías, otros dicen que eres un gran profeta, otros dicen que eres un buen maestro. Y Jesús los mira y hoy nos mira a nosotros y nos hace la misma pregunta. ¿Y quién decís vosotros que yo soy? Escuchen, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti hoy? Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y todos guardaron silencio. Solamente uno se atrevió a hablar. Pedro lo miró y le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Cristo. Pedro con esa reverencia lo miró y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pedro lo miró, Jesús miró a Pedro y le dijo, bien dicho, Pedro, y de cierto te digo que sobre ti, Pedro, roca, edificaré mi iglesia. Porque cuando Jesús encuentra a Pedros que lo respetan, que entiende quién es Él, que entienden cuál es su nombre y su significado, sobre ellos Él puede trabajar, sobre ellos Él puede edificar su obra. Mi amado hermano, si tú hoy lo miras a Él y le dices, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Cristo, y lo haces de corazón, Jesús te mirará a ti y sobre ti hará grandes cosas. Por eso Pedro se ganó ese derecho, porque Pedro entendió quién era el que estaba ahí delante de ellos. Pedro entendió quién era el que les estaba hablando. No era un profeta simplemente, era Dios mismo. Yo quiero que hoy todos miremos a Jesús y le digamos, Yeshua,